¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Five Star Realty Podcast. Soy Yancy Vanderden y en esta ocasión tengo una persona que ya muchos lo conocen en esta zona de Connecticut, en esta zona este del país, que lo hemos visto entrenando a empresas grandes, tiene amplia gama de experiencia como coach y hoy lo tenemos aquí en nuestro podcast. Denle por favor la fuerte bienvenida al coach José Luis Longoria. ¿Cómo está, coach? Hola, ¿qué tal, Yancy? Gracias por tenerme aquí en este podcast. Es un honor y es un placer platicar aquí con ustedes. Mira, para nosotros ha sido un gusto. Hemos compartido seminarios, nos hemos conocido ahí y nos da gusto y un honor tener una persona que siempre hablamos en el podcast de negocios, hablamos de real estate, hablamos de finanzas, hablamos de todo un poco, pero no estamos hablando de lo más importante, que es el crecimiento de uno mismo como empresario, como persona, y ahí entras tú. Y es donde queremos y nos interesa mucho conocerte primero y tener toda esa experiencia en estos pocos minutos que tenemos en este podcast, todos estos años de experiencia que tú tienes, que nos gustaría que nos los compartas. Encantado, así que yo estoy listo, tu pregunta y yo respondo. Empecemos a disparar entonces. Mira, José Luis, para empezar un poco, todos te vemos en redes sociales, te vemos en seminarios, pero ¿quién es José Luis Longoria? José Luis Longoria es Piscis, tengo 56 años, nací en Torreón, Coahuila, México, pero al salir de la escuela me fui a Ciudad Juárez. Viví más tiempo en Ciudad Juárez que en México y soy ingeniero en electrónica y comunicaciones de profesión. Okay. Durante toda mi vida profesional trabajé en puestos técnicos como ingeniero de diseño, ingeniero de manufactura, después fui subiendo en la cadena alimenticia como manager de equipos técnicos y toda la vida me ha encantado dirigir equipos de la parte técnica, pero soy un bicho raro porque me encanta la técnica, pero me encanta el ser humano. Entonces, esa es una combinación que no encuentras muy seguido con los ingenieros, Sí. que me ha costado mi trabajo con los ingenieros precisamente. Y es una parte que me encanta poder combinar el conocimiento técnico con la parte del ser humano. Yo creo que es una parte fundamental. Y en el coaching, he sido coach de fútbol americano en México por muchos años, desde que tenía 24 años hasta como los 40. De fútbol americano. Fútbol americano. ¿Cómo así un ingeniero pasa a ser coach de fútbol americano? Una cosa que no saben mucha la gente de Estados Unidos es que en México jugamos buen fútbol, Uh-huh. ¿sí? Americano. Americano. Claro, porque ¿sí? acá le conocen como soccer. Sí, es que, sí, acá lo que no. otros latinos hacemos fútbol. Entonces, yo empecé a jugar fútbol americano. Yo quería jugar fútbol americano desde que estaba pequeño, pero es un deporte un poco caro. Así que comencé a jugar fútbol americano hasta que estuve en high school. Jugué fútbol americano en high school, después jugué en college. De ahí fui árbitro de fútbol americano por muchos años también. Me sé las 11 reglas del college football. Y también fui coach cuando llegué a Ciudad Juárez. Quería ser árbitro, se me dio un poquito, pero me encanta ser coach. Y durante muchos años fui coordinador de la defensa, entrenando a los profundos, a los linebackers, a los linieros, a las alas. Y pues tengo algunos campeonatos como entrenador. ¡Qué maravilla! Mira, ese lado no lo conocíamos del coach. Tengo como 7 campeonatos con mis equipos, Wow. con mis hijos, así les digo. Sí, porque al final el coach de deportes termina siendo como un papá para los chicos. Acaba siendo hermano, papá, consejero, todo. Entonces, coachar ha sido algo que se me ha dado de manera muy natural. Bueno, hemos hecho un poquito la tarea. Tú tienes 27 años de experiencia laboral, ¿sí? Así es. ¿Cómo si tú dejaste, y eso también me lo acabas de responder hace un poquito, dejar esa vida corporativa por hacer el coaching ahora que... ¿Cuánto tiempo llevas haciendo coaching? Coaching certificado ya tengo más de 10 años de mi Ok. primera certificación. Tengo 4 certificaciones de coaching Perfecto. y empecé como parte del desarrollo de mi carrera. Empecé para poder comunicarme con los ingenieros, porque dicen que los ingenieros no hablamos, a excepción mía. Buscar los métodos de comunicación, de cómo te digo, combinas la parte técnica con la parte soft, que no es soft, son cualidades humanas, como dice Simon Sinek, ¿no?
Y mi primera certificación de coaching fue en el TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, en el 2016. Pero lucrando con el coaching y cambiando mi carrera, de que me abrí mi empresa de año y medio para acá. ¿Qué hizo que te dejaras esa vida corporativa a ser ahora coach? Mi esposa. Te hago un paréntesis. Eh, Mi esposa era directora de recursos humanos de una empresa en México Ok. y la promovieron al corporativo en Ujú, Stanford. ujú, Entonces, cuando durante la pandemia me dice, oye, ¿y si aplico? ¿Y si me dan el puesto? Le digo, pues si te aplicas y nos dan el puesto, pues nos vamos, ¿no? ujú. Y en ese momento, en lo que estábamos en los medios de trámite, mi hermana menor se enferma y yo me voy a mi ciudad con mis papás. Ujú. Y en esa transición que nos venimos para acá, mi hermana fallece y yo llego aquí y ahorita lo vamos a tocar siendo un caos. Ujú. Tenía que poner buena cara para ayudar a mi esposa, sin embargo, internamente estaba destrozado porque mi familia estaba destrozada. Lo siento mucho. Adicional, dejé mi trabajo corporativo de toda la vida. Era muy feliz en ese trabajo. A mi hijo, incluso a mi perro. Mi perro Ujú. se lo tuve que dar a mi hermano. Entonces, fue una mezcla, Un cierre de un mucha, cierre y una y transformación. un luto. Tomé un curso de tanatología precisamente para poder manejar el luto y entender el luto y la pérdida con mi familia. Es curiosa la vida, porque yo también lo he pasado. Cuando pierdes una persona tan importante en tu vida, la vida se conjuga para que también cierres ciertas etapas que tú no lo veías en ese momento venir, en ese caso tu trabajo. Puede ser trabajo, puede ser relaciones, puede ser hasta dejar una mascota que fue tu compañero de vida. Entonces, en ese momento, en ese poco lapso de tiempo que no te deja poder asimilar todo lo que está pasando, estás cerrando muchas cosas a la vez y ese luto es muy sobrecargado, te sobreestimula en todos los sentidos. Porque es un mundo de pérdidas, perder el Exacto. trabajo, los amigos, tu casa, las Familia, mascotas, tu ser ciudad, querido, cambio de país. cambio de país. Entonces era un caos. Sí. Y te voy a confesar algo. Cuando llegamos a Stanford, nos dieron un departamento por 3 meses enfrente del trabajo de mi esposa en la Treasure y Atlántica, en el mero centro. Y en el departamento había un huequito. Entonces se iba mi esposa y me quiso dar un ataque de depresión, por eso te digo que era un caos. Y me encerraba yo en ese huequito todo el día, Wow. a leer, a llorar, a pensar qué voy a hacer aquí, o a pensar lo clásico, ¿no? ¿Qué demonio estoy haciendo aquí? De estar en un círculo privilegiado en mi país, donde tenía trabajo, tenía casa, tenía mi familia, mis amigos, de repente soy un inmigrante sin trabajo, sin amigos, Solo. hablando el idioma con acento, y llega un momento en que dices, wow, a mis 52 años que llegué aquí dije, volver a empezar. Y ahí fue donde empecé a hacer esa transformación, El clic. el clic. Sí, Increíble. Mira, José Luis, hemos hablado un poquito también de tu experiencia como coach ahora, de todos esos años de experiencia que tú tienes en el tema corporativo. ¿Qué es lo que has aprendido en esos años de experiencia que no podemos aprenderlo en los libros de coaching? la realidad. O sea, aprender de la realidad, de experiencias de vida, de manejo de crisis, manejo de equipos, manejo de personalidades, cómo llevar un departamento, cómo llevar una unidad de, de negocios, cuáles son los KPIs, cómo tienes que tratar al equipo para el equipo funcione, cómo debes de liderar para influir, cómo tener una visión. Todo eso lo dicen los libros, pero 27 años de empezar como ingeniero junior Ujú. a terminar como jefe de una unidad de negocio donde tienes 400 personas a tu cargo, donde vendes al año aproximadamente, antes de pandemia, 140 millones de dólares al año en tu unidad de negocio y poder combinar la tecnología con la gente, con la visión, con todo, pues es aprendizaje real, ¿no?
contra lo de los libros que te complementan. A mí me encantan los libros, leer, los seminarios, los autores, pero con la experiencia de vida es el plus que yo creo que puedo dar y servir a la comunidad. Perfecto. Sí, el tema de la experiencia propia, la realidad, lo que estábamos hablando un poquito detrás de cámaras, ¿no? Personas reales, problemas reales, Totalmente. es una escuela completamente diferente. Y tú en tu coaching hablas mucho del método orden. Háblanos un poquito acerca de qué es el método orden. El método orden, déjate ir un poquito de historia. Hemos hablado un poquito del caos Sí. cuando llegué y cómo ese caos se va transformando. Es como agua sucia que dejas que se asiente. Ujú. Sí, se va transformando en claridad. Entonces, en uno de mis cursos de coaching y de negocios con Tony Robbins, sí, me pidieron hacer mi primer curso. Y el primer curso que te piden es de la experiencia profesional, de tu experiencia de vida. Ujú. Entonces yo estuve dándole vueltas a esa tarea y dije, bueno, ¿cómo pasé del caos a la claridad? ¿Sí? Y creé el método con todo lo que sabía de Lean Manufacturing, de EOS, de tantas cosas y cursos que he llevado sobre mi vida, creé el método orden, que es como pasar del caos a la claridad o cómo de la pérdida de dirección encuentras el sentido y el propósito Ujú. en tu vida, en tu trabajo, en tu equipo, en tu negocio, en tu organización. Más que el caos a la claridad, es cómo volver a encontrar el rumbo para tener ese propósito y esa dirección en lo que haces y en lo que quieres hacer para ti, para tu vida, tu negocio, organización, etcétera. Y el método orden, dije, bueno, un día estaba pensando y necesito poner orden a mis ideas. Orden a mis ideas. Necesito hacer orden. Necesito un método para que sea el sistema. Hemos hablado en el seminario que dimos en Five Star, dijimos que la motivación es importante, pero Así la es. motivación te sirve como un impulso, Exacto. pero después necesitas un sistema que te sostenga, incluso cuando no quieres. Entonces, creé el método orden, que es un marco de referencia o un framework que aplico a las personas, a los líderes, a los negocios y a los equipos para poder llevarlos del caos a la claridad. Ujú. Perfecto. Sí, justamente eso quería hablar contigo ya tocando ese tema, porque muchos dueños de negocio, especialmente los latinos, trabajamos como caballo cochero. Seguimos en Caballo automático, cochero, sí, así es. seguimos automático. Pero ¿cómo un dueño de negocio puede darse cuenta que su negocio está en caos? Que está operando en caos. Muchos síntomas, y aquí hablo de otra parte que tiene que ver con el método orden, que es el liderazgo consciente, que yo lo tomé y lo acomodé a mi método. Un dueño de negocios, ¿cómo se puede dar cuenta que está en caos? Si acaba cansadísimo, si todas las decisiones pasan por él, si su negocio depende de él 100%, si su equipo no ejecuta como tiene que ejecutar y llega un momento que se estanca. A pesar que tiene más clientes o más negocio, llega un momento en que se estanca. John Maxwell lo dice muy bien en su primera ley irrefutable de el liderazgo. El liderazgo tiene un tope. Ujú. Tiene un tope. Y todos tenemos un tope natural, por aprendizaje, por Somos humanos. experiencia, Ujú. por vida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que mover ese tope. ¿Cómo? Aprendiendo, ¿sí? Enseñándonos para poder, el negocio va a aumentar en medida que tu estructura y tu liderazgo mejore. Ujú. Perfecto. Entonces, y eso es algo bien importante porque los latinos trabajamos mucho, Sí. pero no nadie nos enseña la estructura. Y una de mis motivantes para servir a la comunidad es básicamente cómo le hago para que los negocios latinos trasciendan, porque muy pocos negocios latinos trascienden a la siguiente generación. ¿Sí? Los americanos, los judíos, los polacos, los italianos, hay negocios con generaciones atrás. Gen- negocios Generacionales. latinos hay muy pocos. Ujú. Sí. Ahora justamente ahí también va la otra pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia porque para que trascienda tiene que haber un líder? ¿Cuál es la diferencia que el líder, el que motiva, con el líder que transforma?
Muchas veces pensamos, y se da mucho en el ambiente latino, que la motivación es suficiente. Por eso hay tantos speaker notes motivadores, ¿sí? Pero, y en Latinoamérica tenemos algo que no es malo, pero tampoco es tan bueno. El, en México decimos el echaleganismo. Échale ganas, échale ganas. A veces las ganas no son suficientes Así es. y la motivación no es suficiente. Ejemplo, tú vas al gimnasio. Al principio del año dices, me voy a poner a dieta y voy a ir al gimnasio, ¿sí? Ujú. Y tu meta a largo plazo es estar sano, obviamente. Y al principio todos los gimnasios en enero están, arriba. Así es. Pero luego la motivación se cae. Y si no tienes un sistema que te sostenga, ¿sí? Si no tienes un sistema que te sostenga, vas a fallar. Entonces, ¿qué necesitas? Necesitas un sistema que te sostenga. Tu meta es ir al gimnasio todos los días, no matter what. Tu meta como dueño de negocios es aprender a desarrollar un sistema que sostenga ese esfuerzo y que lo lleve a crecer. Una cosa muy común que encuentro en los negocios, hay métricos, pero cuidamos los centavos y descuidamos el dinero. Muy pocos negocios llevan los KPIs, Ujú. ¿sí? Muy poca gente se preocupa por aprender un poquito de finanzas, de procesos, de estándares, de estructura, de comunicación, de liderazgo. Entonces, yo creo que va por ahí. Yo tengo uno de mis coach favoritos, el favorito que tengo es mi papá. Mm, Gran empresario fue. Y él me decía, cuando tú tienes un negocio y ese negocio depende 100% de ti, es un trabajo. Cuando se convierte en un negocio de verdad, cuando no depende, como tú decías, la decisión 100% de ti. Ahí empieza a ser un negocio, ahí empieza a ser un líder, lo que tú estás hablando. Entonces, qué importante es tener bien definido esas palabras y bien definidos los conceptos como dueño de negocio, como líder, para que tú sepas realmente que estás haciendo algo que va a trascender quizás en tus generaciones. Acabas de tocar un tema muy importante. Para que el negocio pueda trascender, al principio del negocio es obvio que el líder tiene que estar en el negocio Por porque es el supuesto. que lo desarrolla. Pero llega un momento en que el líder está tan metido en la operación que el líder o el dueño del negocio se olvida de su fuerte. ¿Cuál es el fuerte? Pues hacer negocio. Exacto. Entonces, para que él siga haciendo negocio y el negocio siga creciendo, tiene que salirse de la operación y pensar como CEO, pensar como dueño de negocio. ¿Cómo? Haciendo más negocio, porque él es el experto. Pero tiene que dejar abajo de él una estructura de tal modo que el equipo pueda tomar Ujú. las decisiones, que el negocio pueda desarrollarse con métricos y pueda autorregularse, autocontrolarse. Tienes que tener las personas indicadas en los puestos indicados para que el dueño se salga de la operación, no 100%, es el CEO, es el dueño, se salga para que él pueda crear más negocio. Volviendo a la ley de Maxwell, tiene que elevar su liderazgo para que los demás suban y seguir un círculo positivo de crecimiento. Que eso es el liderazgo consciente que estamos diciendo. Exactamente, la mayoría de nuestros líderes de negocios latinos, el que pone techos, el que construye, el de la yarda, generan mucho dinero. Son los micronegocios los que generan que la economía se mueva, Exacto. pero están metidos ahí. Ujú. Entonces trabajan en lo que le llamo en piloto automático. Claro. ¿Cómo salir del piloto automático? Yo tuve la fortuna que para salir de mi caos me dio por el mindfulness y estudié en la Universidad de Brown como maestro de mindfulness. Y otras cosas que casi no promociono, es muy personal, es el mindfulness para ejecutivos, Ok. sí, porque es un nicho muy especial. Pero el mindfulness te da un estado de conciencia de tal modo que puedes darte cuenta de lo que no te das cuenta y actuar en consecuencia. Porque cuando no te das cuenta de lo que no te das cuenta, no haces nada, estás en automático. Pero como dice mi sacrosanta madre, que es una sabia, cuando ya te das cuenta que te das cuenta, no te puedes hacer tonto. Tienes que actuar en consecuencia. Así es. Tal Ujú. cual, y estoy totalmente de acuerdo. Y hablando un poquito acerca de esto, el empresario latino, cuando crece, ¿tú cuál crees que es el error más común que pueda tener el empresario latino? El empresario latino cuando está creciendo yo veo dos errores muy comunes. Uno, que invertir
en mejorar su empresa, sus procesos, su equipo y todo, no lo ve como inversión, lo ve como un gasto. Ajá, ¿verdad? Y el americano no, ¿sí? El americano lo ve como una inversión con un retorno de inversión a mediano y a corto plazo. Otro error del empresario latino es que nos da flojera estructurar la empresa. No te imaginas la cantidad de negocios que dependen del conocimiento empírico, pero el día Uf, que Dios no quiere, que el empresario ya no está o que la gente clave ya no está, no hay nada por escrito y todo mundo trabaja como gallina descabezada. Entonces, uno de los errores más comunes es no tener procesos claros y estructuras claras y métricos claros. Si tú ves que el KPI de venta se baja y no tomas acción y no tienes un límite, ya sí. te vas a dar cuenta too late. No, es que también mencionaste algo, ¿no? Cuando a veces somos muy empíricos. Y hoy en día, ya con la tecnología, la inteligencia artificial, ¿no sabes? Pero pregunta a ChatGPT. Ahí vas a aprender. Y creen que eso, dando eso, se soluciona el problema. Puede estar solucionando la forma, pero no el fondo. Exactamente, porque el experto en el problema no es el GPT, eres Exacto, tú. El exacto. experto en tu negocio eres tú, no el GPT. El GPT es una extensión de tu cerebro que te puede dar una idea Te da un norte, pero o un no. norte, pero el experto sigue siendo tú. Exacto, ya viene de tu criterio cómo puedes, cómo puedes dar esa solución, lo puedes aplicar. Correcto. Pero lo que tú dices tienes toda la razón. Y me acabas de dar unos flachazos de muchas situaciones que lo he visto y lo he vivido en carne propia que dicen, no, consulta ChatGPT o consulta la IA y la IA no te va a dar toda la información. Entonces, sí, te da una idea, te da un norte, pero como tú dices, hay que verlo, cómo aplicarlo. Ok, mira, es que estamos tocando temas muy interesantes que me estoy volando la cabeza ahorita Adelante, y lo que adelante. están viendo también yo creo que sí. Pero qué tan importante, ahora sí, mira, la gente de negocios, los real estate que nos ven, todo esto, es que para esto, para tú tener esta idea, para todo lo que hemos conversado, ¿no? El tener una estructura, tener una planificación. Lamentablemente, no todos los empresarios latinos han tenido una escuela o la teoría de business para armar un negocio y lo han armado porque tenían el dinero, porque tienen la idea y se lanzan. Y tiene el Y talento. tienen El talento. talento. Entonces, pero no tienen la teoría quizás de una carrera en business, de una universidad como para abrir una empresa. Pero para eso también tenemos lo que son los coach. Entonces, ¿en qué momento el empresario puede decir, ok, necesito hacer un coaching? Es como no lo quiero ver como una enfermedad, pero es un síntoma que puede tener varias causas. Ujú. ¿Sí? Si tus ventas ya no dan para más, si el equipo no ejecuta como tiene que ejecutar, si te sientes saturado, ¿sí? Ujú. Es lo normal. La mayoría de nuestros empresarios, y me encanta porque este mensaje va dirigido, y no para que me contrates, sino para que busques ayuda. Yo decía, nuestra gente que viene a hacer la yarda y otra vez vuelve a los techos, los chirraqueros, los electricistas, generan mucho dinero, ¿sí? Pero me decía uno de mis clientes favoritos y gran amigo, don Esaúl, Que de le hemos Puerto tenido acá. Vallarta, Vayan a su episodio. Dueño de Puerto Vallarta, Esaúl Rodríguez ha estado aquí con de Puerto nosotros. Vallarta, súper Sí. conocido en Connecticut, mejor restaurantero del estado 2025. Comida mexicana original. Así es. Eh, una de las cosas muy importantes es que lo ven como inversión. Cuando Saúl quiso hacer su restaurante en Stanford, él quería un contratista latino, un project manager que se encargara de coordinar todo latino. No encontró, Wow. ¿sí? Y contrató Okay. a un americano que se encargó de hacerle el restaurante. Ujú. Pero ¿a qué no sabes qué? El americano, todos sus contratistas, ¿qué crees que eran? Latinos. Latinos. Entonces, esa visión de emprendimiento, de no lo veas como un gasto, es una inversión, ¿sí?
Es una inversión que te va a dar fruto y te va a dar estructura. Haz de cuenta que estás construyendo, pero si no construyes con cimientos, se te puede caer. O si Ujú. te sales de la operación, se va a caer. Entonces, ese es uno de los errores más comunes. Porque no tenemos escuela, llegamos a este país a trabajar, a Ujú. una vida mejor. Pero hay un chiste o anécdota, ¿no? No tenemos tiempo para afilar el hacha. Sí. No nos damos tiempo para afilar el hacha. Y el hacha es invertir primero en ti, aprender a liderarte a ti para que puedas liderar y crecer un negocio. Porque nadie da lo que no tiene. Me encanta. Me encanta eso, sí. Y sí, siempre me han dicho a mí, bueno, en el mundo de negocios yo aprendí de muy chica. Yo lo he visto con mi papá desde que tengo uso de razón. He estado en sus reuniones de trabajo, me sentaba al lado, yo dibujando, yo escuchando. Súper. Sí, fue una escuela muy práctica de Ujú, experiencia. Me decía, ven, vas a escuchar cómo se despide una persona. Y es algo muy fuerte porque no cualquiera puede despedir a una persona. ujú. Vas a escuchar esto. Yo no entendía ni el 80% de lo que hablaban estos señores, pero estaba ahí presente y siempre haciendo que el oído se entrene de palabras, cosas, situaciones. Pero tú hablas una cosa muy, muy cierta. Tenemos que tener el tiempo de afilar esa hacha, tener la paciencia de que todo tiene un proceso. Estamos en una época que todo lo queremos ya, todo es ahora, todo... No, es que esto lo tienes que hacer para ayer. No, y todo tiene un proceso, tienes que tenerle la paciencia para que esa manzana madure y pueda caer. Entonces, eh, en el mundo de los negocios muchas veces te hablan acerca de ese tema, te dicen que un gran líder, para que tú conozcas y tú puedas ser el líder, el jefe, el CEO, tú tienes que empezar de abajo. Y para que conozcas todos los procesos, porque ¿cómo yo le voy a decir a la persona de ventas cómo tiene que ser el proceso? ¿Cómo lo voy a dirigir? ¿Cómo le voy a enseñar si yo no lo he hecho? Ujú. O un experto en ventas que te escriba el proceso. Ajá. Estoy con unos clientes que adoro porque son un equipo de marketing que van empezando el emprendimiento. Entonces empezamos con el método orden. Y el diagnóstico no fue ni el liderazgo ni el equipo, fue el negocio. Ok. Y cuando llegamos al negocio nos dimos cuenta que no tenían procesos. Y empezamos a documentar los procesos de onboarding de los clientes, que hay que hacer, que hay que pedirles. Pero lo interesante es que muchas veces pensamos que el proceso o lo que queremos tiene que ser perfecto. No, no tiene que ser perfecto. Ujú. Tiene que ser práctico y con el tiempo lo vas mejorando. Pero es preferible. Hay una frase que me encanta. Is better done than perfect. Es mejor hecho que Qué perfecto. perfecto. Sí, entonces es empezar con algo. No te esperes, no necesitas tener un grado de No, negocios no. o algo, pero para usar el sentido común en tu negocio. ¿Por qué? Porque yo si voy a tu negocio, yo no soy el experto. Claro, Yo sé de procesos, sé de coaching, sé de consultoría, pero el experto en tu negocio eres tú, eres tú. obvio. Sí, yo te ayudo. Dime, ¿cuál ha sido el hábito o quizás la práctica que tú das que ha transformado más en la vida de tus clientes? Escuchar y observar. Por eso Dios nos dio Dos oídos. dos oídos y dos ojos y una sola boca. Escuchar y observar. De hecho, cuando hice mi primera certificación de coaching, mi sorpresa fue, no sabía escuchar. No sabía escuchar. Entonces fue algo para mí muy impactante porque yo entré al coaching para coachar a mis equipos y acabé coachándome yo. La primera distinción fuerte es que tú no sabes escuchar, tienes que aprender a escuchar. Y desde 2016, hace 10 años, estoy en un proceso de tratar de escucharme más y escuchar más a los demás antes de hablarme feo y antes de contestarle a los demás. Otra cosa que yo también aprendí es muy diferente mirar y observar. Son dos cosas diferentes. Que eso cuando yo lo escuché, era muy chica, no lo entendía, me lo explicaron. Uno de los coaching que yo también tuve muy buenos, que me vi todos sus videos y
me pesa no haberlo conocido, fue Miguel Ángel Cornejo, Al que señor padre Cornejo. case, y decía eso. Una cosa es mirar y otra cosa es observar, que son cosas muy diferentes y que tienes que aprender para afinarlo con el tiempo. Si quieres ser un gran empresario, tienes que afinar eso para que observes bien lo que pasa en tu empresa. Fíjate que anoche acabo de subir un video a mis redes ¿Ya? donde la frase de apertura es como decía el gran Yogi Berra, Uh-huh, catcher y manager de los Yankees de Nueva York. uh-huh. Decía, se puede observar mucho solo mirando. Es una de sus frases típicas. Y con esa frase precisamente abro el reel de ayer para precisamente introducir la primera letra del método orden. Así es. Veamos un poquito más, también un poco lo que es el empresario latino, sigamos, porque mucha gente no está viendo. ¿Qué le dirías tú a ese empresario que trabaja 16 horas, que está todo el tiempo en su negocio? ¿Qué mensaje tú le darías a ese tipo de empresario que si para, todo se le cae, que todo depende de él? Bueno, yo un consejo que le daría es empieza a documentar lo que haces. Hay otro video en mis redes. Tu negocio es una caja negra. Uh-huh. Entran cosas y salen cosas. Entra materia prima, salen productos. Tú ofreces algo, algo entra y algo sale. ¿Qué pasa dentro de esa caja? ¿Sí? ¿Qué pasa? Empiézalo a documentar. En la industria se llama tu cadena de valor, Uh-huh. value stream mapping. Uh-huh. ¿Cuál es tu cadena de valor desde que empiezas hasta que sale? Y cada proceso ponle un cuadrito y escribe, este cuadrito es ir a comprar el material. Uh-huh. Compro material. ¿Dónde lo compro? En Home Depot voy y compro esto, cuesta tanto, tal. De tal modo que cuando mapeas tu cadena de valor, sabes más o menos cuánto te vas a gastar, Claro. cuánto tiempo te vas a tardar y quién hace qué. Entonces, empezar a mapear tus procesos, empezar a escribir, te va a dar la capacidad de poder enseñar a los demás con un método, con un proceso, crear un estándar y poco a poco ir cimentando. Y cuando creas tus estándares, te puedes salir de la operación un poquito y ser empresario, ver qué negocios hay, ves que puede, ya una vez que te das cuenta y puedo mejorar, en vez de ir a comprar a Home Depot, lo puedo pedir en línea y me llega aquí directamente, y este tiempo de ir y venir, puedo abrir otro negocio o puedo tener otro trabajo, etcétera. Entonces, empezar a mapear su proceso, esa caja negra, ¿sí? Empezar a ver qué pasa dentro de esa caja negra, porque lo que no se mide no se mejora, ¿sí? Y lo que no se mejora, tarde que temprano, empeora o falla. Me encantó ese dicho. Lo que no se mide no se mejora. Uh-huh. Claro, tienes toda la razón. Siempre, bueno, en mi lado de marketing, siempre al finalizar cada mes o cada cierto tiempo, cada 2 semanas, se hace un mapeo del resultado, los analytics, de los resultados del trabajo anterior versus con la que se va a hacer las siguientes semanas para poder ir haciendo esos ajustes que es necesario para llegar a la meta. Y es verdad, o sea, lo que tú no mides, no puedes mejorarlo, no sabes dónde estás pisando. Y lo que está arriba de la ejecución tiene que ver, tienes que tener una estrategia. ¿Cuánto trabajo tienes? ¿Cuál es tu capacidad? Esa estrategia va a una planeación. Vamos a hacer esto. La planeación llega a una ejecución. Y en la ejecución, como lo que dices, es donde te das cuenta, si algo funcionó bien, síguelo haciendo. Si no funcionó, lo corregimos y hacemos una recursividad. Si no funcionó, ¿por qué no funcionó? ¿Por qué no funcionó? ¿Qué tenemos que hacer? ¿O qué, cómo, cuándo, quién, dónde, a qué horas? Exacto. Y empezamos. Entonces, pero está ligado a una estrategia, a una planeación. Con un con un goal que tú tienes una meta, porque la meta es esta. En las empresas, por ejemplo, la planeación se hace a partir de julio, agosto para el año siguiente, Exacto. en base a lo que vendiste o a tus números de mayo. Uh-huh. Entonces, tienes que sentarte, porque si te esperas a planear en diciembre ya es too late. No. ¿Sí? Entonces, otra cosa, ¿cuál es tu estrategia como negocio? ¿Cuánto vas a crecer el año que entra? ¿Sí? ¿Cuál es el margen? ¿Cómo viene la economía? Etcétera, etcétera. Entonces tienes que planear, porque si no planeas, estás en piloto automático y no eres consciente. Exacto. ¿Sí?
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que también yo le digo a mis clientes, ok, cuando llegan a mí, ¿cuál es tu meta? ¿A dónde? Primeramente, no puedo hacer nada si no tengo un norte. ¿A dónde Exactamente. nos dirigimos? ¿A qué estamos trabajando? Entonces, lo primero que tiene que hacer una persona, antes de todo, es generar una meta a fin de año. Me has hecho acuerdo, hubo una época cuando yo trabajaba en otras empresas, se trabajaba por temporadas y épocas de Navidad lo usábamos, trabajábamos ya las campañas de Navidad, las comenzábamos a planificar mayo, junio. O sea, mientras que la gente celebra Día de la Madre, oye, ¿qué vamos a hacer para ¿Qué Navidad? vas a vender en Navidad? ¿Qué vas a hacer en Navidad? Porque Navidad no solamente es generar la campaña publicitaria, ok, lo que vas a vender, tu materia prima, hay mucha gente que pide de China, hay mucha gente que pide de otros lados. Eso es con tiempo, porque el barco se demora 3, 4 meses para que llegue tus cosas. Entonces, y para que llegue y estar seguros de poder promocionar lo que tenemos que promocionar, permisos, etcétera, eso toma tiempo. De ahí viene la importancia de que si tú mapeas el proceso, puedes Exacto, saber cuánto tiempo tardas en procesar cada proceso. Y si exactamente. pides tiempo, entonces ya puedes saber lo que se llama el lead time. ¿Cuánto tiene tu proceso? ¿Cuánto tiempo se tarda tu proceso desde que entra la materia prima hasta que sale? Entonces, con ese tiempo puedes calcular todo lo que se te Y ocurra. el siguiente año, como ya sabes de esos tiempos, ya tienes puesto en tu calendario, mira, ya tenemos que estar empezando a hacer esto. Ya está automatizado lo que estamos hablando, ya lo tienes, ya sabes en práctica el tiempo, lo que dura, lo que va a pasar, ya sabes, entonces ya es mucho más Y ahí fácil. empiezas a hablar de negocios. Mucha gente, así ya sabes cuánto material te vas a gastar, cuántos proyectos puedes hacer, cuánto mano de Así obra tienes, es. cuánto vas a calcular, cuál es la temporada alta, cuál es la temporada baja, Baja. vas a controlar tus inventarios, vas a controlar tus inversiones, vas a controlar tu cash flow. Entonces ya pasamos de esa caja negra, ya no es tan caja negra, ya Ya es no, caja transparente. claro. Y cuando ves eso, tienes que tomar acción. Es como dice mi madre, cuando te das cuenta que te das cuenta, no te puedes hacer tonto. Entonces ya tomas acción. Pero es necesario que el empresario sepa, porque cuando tú llegas a la empresa a hacer una consultoría, que también me ha tocado, y les dices, ok, ¿cuáles son tus números? ¿Tú sabes cuáles tus meses altos? No saben. No, y, y a veces con los empresarios, como tú dijiste, hay que enseñarlos a gatear, Sí, luego hay que enseñarlos a caminar, luego hay sí, que enseñarlos a correr. sí. No les puedes llegar y poner los KPIs. Órale, vamos a controlar tus No, métricos. los Es, mareas. es, es primero entender cuáles son tus márgenes, márgenes de ganancia, margen bruto, margen neto. Claro. Es, y está padre porque a mí me gusta cómo les brillan los ojos cuando se dan cuenta dónde se les va el dinero o dónde mejoran. Sí, Entonces, sí. wow, no me había dado cuenta. Entonces, esa parte es súper, súper El abrirle los reconfortante. ojos. Me tocó Reconfortante. una consultoría, ahorita hablando un poco Ujú. con una tienda de ropa en Bolivia, justamente. Era una muchacha joven, con muchos seguidores, porque por ser joven, bonita, ella explotó en TikTok, pero no se dio cuenta que tenía una fuga de dinero y en inventario, porque una chica de caja se estaba robando el inventario. Y yo le digo, mira, pasa esto. Le hice todo el proceso. Ujú. Hay algo aquí en tu inventario raro. Hay un movimiento raro. Los números no mienten, cuadran. Y nos dimos cuenta que había una fuga de una persona que se estaba robando el inventario. Y lo que no se mide no se Y no, controla. exactamente, como la chica, ella por inexperiencia comenzó pum, 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 a vender, a vender, a vender. Nadie controlaba eso. Entonces comenzamos a hacer, ¿no? Entonces, a veces por la falta de experiencia, por falta de conocimiento, porque también no todos nacimos sabiendo, todos nacimos ignorantes. Entonces, ahí es cuando pecamos y ahí es también cuando ya nos damos cuenta, ok, necesitamos un coach, necesitamos a alguien que sepa, O que nos un asesore, consultor, un ¿no? consultorio, asesore, nos haga asesorías, porque el empresario en sí necesita dar procesos, necesita medir todo por lo que estamos hablando, ¿no? Para que tenga resultado, porque si no, no vamos a llegar nunca a la meta. Por ejemplo, una cosa muy común en los empresarios es, y sobre todo en los prestadores de servicio, la primera de las primeras preguntas cuando hacemos el assessment es ¿cuál es tu inventario mínimo que tienes que tener?
cuál es tu punto de reorden. Y muchos tienen las bodegas o sus almacenes llenos, Sí, llenos. Y es dinero parado. Al dinero se le tiene que dar vuelta. En la industria, el estándar es tus inventarios les tienes que dar 7 veces la vuelta al año. sí, Otra pregunta que es, ¿cuál es tu desperdicio? ¿Cómo? Sí, el el margen de material que desperdicio. tiras porque es obsoleto o que porque es desperdicio, porque cortaron mal algo, porque hicieron mal algo. Claro. ¿Cuánto tiras? Porque a veces no es vender más, ¿eh? A veces es ser más eficiente. Ujú. Sobre todo a los prestadores de servicios, es controlar tu costo, controlar tus Ahí servicios, lo tienes controlar tus perdón que te desperdicios. interrumpa, en industrias textiles hay un gran margen de desperdicio y en industria gastronómica. En industria gastronómica es, por ejemplo, hay restaurantes que tienen sus refrigeradores llenos. Sí, Yo les he nos ha pasado. preguntado, Ahí yo les, Natalia, ¿no? Como ahí atrás de cámara, nos ha pasado ver restaurantes con mucho desperdicio de yo les, demasiado, yo sí. les he preguntado, ¿para qué quieres, no sé, 300 kilos de pollo si a la semana vendes 100? Exacto, ¿Sí? O ¿para qué quieres 50 kilos de tortillas si a la semana vendes 10? exacto. ¿Sí? Nos ha tocado ver también ¿Sí? eso, sí. Y es una cadena, fíjate. Por ejemplo, el ejemplo de un restaurante es bien típico. Si tú tienes un exceso de inventario en tu restaurante, tus refrigeradores y tus congeladores siempre están trabajando, consumiendo energía y el tiempo de vida de todo eso, además del dinero que tienes ahí metido y parado sin hacer nada, el tiempo de vida de la maquinaria va reduciendo. Otra cosa, por ejemplo, que yo hago por mi experiencia, fui gerente de mantenimiento muchos años, decía, ok, ¿cuál es el mantenimiento que le das a las máquinas? ¿Cómo? ¿Cuál mantenimiento? Sí, cada cuando vienes, las limpias, les das un Cambio de mantenimiento, filtro. cambio de filtros, etcétera. Y hay que documentarlo, porque ese es dinero, porque si te esperas a reparar la máquina hasta que falle, es más caro que un mantenimiento. Es como a tu coche, Así tú le es. cambias el aceite Cada cierto cada kilometraje. cierto kilometraje o cada cierto tiempo. Me has hecho recuerdo el tema de estructuras. En, fui gerente de marketing de una cadena en Santa Cruz, en Bolivia, y entre el proceso nos dimos cuenta que había un desbalance en el inventario de vinos. Alguien se lo estaba robando. Y ahí descubrimos que no era alguien, eran varios, era una mafia confulado entre la cajera, el manager de piso y los meseros. Entonces, entre todos, en un mes se iban 70 botellas de vino de los más caros del restaurante, porque era un restaurante churrasquero. Ujú. Entonces se vendían Se mata bastante vino. mucho vino. Ujú. Entonces vimos en el proceso algo está pasando, porque el proveedor llega, nos da ciertas cantidades y yo como marketing tengo que ver, aparte de negociar, de que si yo te pido cierta Me cantidad, das un mejor me das precio. cierto, no, aparte que me das ciertos productos con branding, etcétera, ¿no? Entonces, viendo un poquito eso, pero acá hay algo raro. Entonces, al hacer la importancia de hacer las estructuras dentro de tu negocio, ahí te das cuenta todo esto y lo hemos visto en la práctica, te salen en todos los rubros, en comida, en textil, en servicios, en etcétera. La gente lo hace porque al no ver procesos y estándares, le das la oportunidad. Claro, Le das la oportunidad. Una cosa muy parecida me pasó. De repente fuimos a un restaurante de la misma cadena y a mi esposa le gustan mucho las margaritas Cadillac. ok. Le gustó la margarita Cadillac. Fuimos a otro restaurante de la misma cadena y la margarita me dice, pruébala, está bien fuerte. Y la pruebo y le digo, sí, está fuerte. Y se me ocurrió preguntar, oye, ¿cuántas onzas de tequila le pones a la margarita? Dice, no, pues tantas onzas. Ok. ¿Y en el otro restaurante? No, pues tantas onzas. ¿Y por qué diferente? No había un estándar. Claro, Echamos cuentas. Si tú vendes 500 tragos a la semana y se te va media onza de más por 500 tragos, estás hablando 250 onzas. ¿Cuántas onzas trae botellas. una botella? 25 onzas, ¿Cuántas botellas se te están yendo? No te las está robando la gente, No, no, pero es algo que no estás cobrando. simplemente es algo que no estás cobrando Ujú, porque no hay un estándar. Le dije, exacto. ¿qué te parece si hacemos
las recetas estándar. Estandarizado ¿Sí? todo. ¿Cuánto lleva de onzas cada todo? Y lo estandarizamos. Y mágicamente echamos cuentas, ¿eh? Tantas onzas por tantas botellas. ¿Cuánto te cuesta la botella más barata? $20. 10 botellas a la semana. 200. Ok. 200 por 52 semanas. Ah, cabrón. Al año se te fue. Digo, se te fue al año en más. Con eso, ¿sí? Me contratas para todo el año si quieres. Entonces, sí es importante los procesos, los estándares. Trabajas con 3 rubros. Holísticamente, trabajas con los procesos y los estándares, el negocio. Trabajas con el equipo, sus instrucciones de trabajo, sus descripciones de puesto, las reglas del juego, cómo nos comunicamos, cómo alzamos la mano, cómo pedimos ayuda, y trabajas con el líder. Conjuntando el líder con los procesos, con el estándar, con el negocio, con el equipo, tienes una buena receta para el éxito, que no se da mágicamente. Es la receta, pues hay que hacerla, hay que prepararla, hay que ejecutarla, hay que corregirla. Sí, totalmente de acuerdo. José Luis, ya se nos está acabando un poquito el tiempo y quiero ir con mi última pregunta. Si tú pudieras hablarle al José Luis de hace 27 años, Uf. ¿qué le dirías? El José Luis de hace 27 años o un poquito más para atrás, cuando yo entré a la industria, nada más quería trabajar. Quería trabajar para ganar dinero, para irme de fiesta, para comprarme un carro, para comprarme una casa, para casarme. Le diría al José Luis, busca propósito en tu vida. ¿Cuál es tu propósito? ¿A dónde quieres llegar? ¿Qué herramientas tienes? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus oportunidades? ¿Tienes un guía? ¿Un mentor? Consíguete un mentor, un coach. Puede ser un buen amigo con experiencia. Puede ser un mentor que contrates. Puede ser alguien que te sirva de guía y busca estar consciente, presente y con propósito. Eso le diría. Porque mucha de mi vida, como lo hemos platicado en este espacio, fue en piloto automático. A los 46 años me di cuenta que no escuchaba. Se me fueron 20 sin escuchar. ¿Sí? Entonces, pero te quedan otros 20 para escuchar. Habla menos y escucha más. Eso es lo que diría. Qué bonito. Ahora vamos a hacer unas preguntas bien rápidas. Ok. Esta es la parte más divertida. Ok, déjame pongo en Pongamos posición como... divertida. Te voy a hacer preguntas y quiero que me digas lo primero que se te ocurra a la mente. Vale. ¿Ya? Va. Ok. ¿El líder nace o se hace? Los dos. Ok. ¿El primer paso del método orden en una palabra? Observar. Lo que estábamos hablando. ¿Cuánto tiempo tarda un negocio en pasar del caos a la claridad? Si el líder es consciente y se pone a trabajar, yo creo que a los 6 meses por experiencia, a los 3 meses haces un triage. Tapas la herida y a los 6 meses empiezas a ver, dices, wow, ¿cómo no lo hice antes? El libro que todo empresario debería leer. Híjole, es difícil porque son muchos. Okay. Pero yo creo que para ser consciente, el de mi querido coach, y te voy a hacer el comercial, te voy a hacer el comercial, de mi querido coach Freddy Kaufman, La empresa consciente. La empresa consciente. Y también te voy a hacer el comercial, Las 21 leyes irrefutables de liderazgo de mi otro coach, John Maxwell. Perfecto, esa sí la leí. ¿Qué hace el coach Longo a las 5 de la mañana? Abro los ojos, doy gracias, checo mi cuerpo y me levanto a hacerle café a mi esposa. Oh, qué lindo. Y la última, una palabra que defina tu misión. Servir. A los demás. A mí mismo primero y a los demás. Me encanta, me encanta. Bueno, este ha sido de verdad uno de los que para mí ha sido muy, muy reconfortante esta entrevista porque espero que los demás que hayan visto a través de las cámaras hayan podido escuchar y tomar nota de todo este conocimiento que tiene el Coach Longo para que les pueda servir en sus negocios y no solamente en los negocios, porque eso también se aplica en nuestras vidas, porque una de las cosas que también yo aprendí, que el negocio más importante que tiene el ser humano no es el trabajo, sino es tu familia.
Tu familia es tu propia empresa, porque así como están tus hijos, tu mujer, tu marido, tu vida en familia es también un negocio. Entonces, eso es lo más importante. Yo te lo complementaría. Dime. Tu negocio más importante eres tú. Ujú. Tienes que aprender a liderarte tú, a ser mejor ser humano, a ser la mejor versión de ti. Porque si tú no estás bien, tu familia no va a estar bien. Es lo que yo le digo a mis hijos, mamá feliz, hijos felices. Correcto. Sí. Entonces, yo te diría eso desde la conciencia. El primer negocio, el primer líder o el primer liderazgo que tienes que aprender es a liderarte a ti mismo. Porque una vez que te dominas a ti mismo, que aprendes lo que te detona, lo que te hace feliz, lo que te entristece, tienes ese grado de conciencia. Y cuando eres consciente, como dice mi madre, no te puedes hacer. Y eso va, que yo creo que va a haber una segunda parte, el saber dominar las emociones. Ah, claro. Que eso es un capítulo entero porque la verdad, eso aplica en tu vida personal, en tus negocios. Es tan difícil el aprender a dominar las emociones, que yo también le digo a mis hijos que son adolescentes, es normal lo que estás pasando, porque yo siendo a mi edad, me cuesta todavía, estoy aprendiendo todavía a dominar mis emociones. Yo no me imagino un chico adolescente que recién está aprendiendo a identificar esas emociones. Entonces, el aprender a manejar esas emociones a nivel empresarial también es muy importante. Es parte, cuando trabajas con un líder, te digo que es holístico, porque yo tomé un diplomado de inteligencia emocional con Daniel Goleman, y es importante, y ahí aprendes que no hay emociones buenas ni malas, es lo que es, aprendes a gestionarlas. Ujú. Y desde saber gestionar, saber conocerte y conocer a los demás, te ayuda bastante. Te ayuda bastante en el negocio, porque uno de los dominios es la empatía y las relaciones con los demás y contigo mismo. Espectacular. Coach, yo creo que vamos a hacer una segunda parte. Encantado. Me encanta. Así que todos los que están viendo, comenten, pongan sus preguntas. Y José Luis, ¿dónde te podemos, en esta cámara uno, dinos en dónde te podemos encontrar en redes sociales para que la gente se pueda contactar contigo y te puedan escribir? En redes sociales estoy como Coach Longo o Coach Longo 42 en todas, en Insta, en Face, en TikTok, En en LinkedIn. YouTube. Y en LinkedIn estoy como Xibna Coaching. Xibna se escribe XYPNA. Xibna Coaching de Coach Longo. ¿Por qué Xibna? Porque Xibna en griego significa despertar. Wow. Y yo creo que fue lo que tuve. Y si me permites despedirme con mi frase con la que me despido en todos mis videos o en casi todos. ¿Sí? Sí, por favor. Va, bueno, búscame y soy el Coach Longo. Y te recuerdo, despierta, escucha tu corazón, déjate de pendejadas y avanza. Me encanta. Perfecto, con eso nos despedimos. Muchísimas gracias a todos los que nos están siguiendo. Ya saben, pueden estar comentando. Compartan este video también para las personas que ustedes crean que sea conveniente y que les pueda ayudar todos estos consejos que hemos estado dando. Así que los esperamos en el siguiente episodio. Nos vemos. Hasta luego, bye. Bye.